Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de las preguntas generales de los temas de hemato. En esta parte es más enfocada como a neoplasias, sobre todo leucemias. Pero bueno, vamos a empezar por la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la leucemia mieloide crónica? Esta es la leucemia crónica más común en México. Tiene una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes y representa el 15% de las leucemias en el mundo. Y se presenta, es muy importante generalmente en las leucemias saber los grupos de edad en las que se suele presentar. Entonces, la leucemia mieloide crónica va a ser sobre todo de pacientes adultos de mayores de 50 años. Entonces, ¿cómo se caracteriza la leucemia mieloide crónica? Va a haber una sobreproducción de células mieloides permaneciendo con una función normal y estable por años hasta que empiezan a sufrir agudizaciones. Entonces, ¿cuáles son las fases que puede tener una leucemia mieloide crónica? Vamos a tener la fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Entonces, ¿cuál es la alteración citogenética característica que se encuentra en la leucemia mieloide crónica? Aquí es muy importante que es característico generalmente la presencia del cromosoma Filadelfia, que es una translocación del cromosoma 922 que se encuentra en más del 90% de los casos. Y es muy importante recordar que en la leucemia mieloide crónica, un cromosoma Filadelfia se considera de buen pronóstico. Entonces, la parte traslocada del cromosoma 9 tiene un protooncogen ABL y se recibe en un punto de ruptura con BCR, entonces va a haber una función BCR-ABL que producen una proteíncinasa anómala. Entonces, esto es lo que está alterado en la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta proteíncinasa anómala que genera el cromosoma Filadelfia? Se llama P210, justo BCR-ABL, que son las dos fases que se juntan para hacer esta proteíncinasa anómala. Entonces, ¿cuáles son las etiologías de la leucemia mieloide crónica? Frecuentemente no es posible identificar un factor etiológico, pero se cree que la historia de haber tenido una exposición a radiación ionizante se puede asociar con el desarrollo de una leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cuál es la fase en la que se diagnostican la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica? Pues la mayoría de los casos, del 85 al 90%, se presentan durante la fase crónica, que es lo más común. ¿Cuál es la presentación típica de una fase crónica de la leucemia mieloide crónica? Suele presentarse alrededor de los 50-55 años, sobre todo con fatiga, malestar, pérdida ponderal y esplenomegalia, que el paciente va a sentir como saciedad precoz, plenitud o dolor en el cuadrante superior izquierdo. También pueden presentar leucoestasis, que puede causar visión borrosa, priapismo e insuficiencia respiratoria. Entonces, como hay un aumento de todas las células, tienen esta estasis, esta leucoestasis. Entonces, y aquí es muy importante, generalmente nos guiamos después del aspirado de médula ósea y de la sangre periférica en los nombres de la leucemia. Entonces, una leucemia mieloide crónica significa que es una leucemia de células maduras. Entonces, es muy importante que durante la fase crónica, que es en la mayoría de los casos donde se diagnostica en este periodo, que haya menos de 10% de blastos en sangre periférica y en la médula ósea, o sea que hay muy poquitos blastos y la mayoría va a ser poblaciones de células maduras. Eso es como que te da el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una leucemia mieloide crónica, pero en una fase acelerada? Aquí va a haber un empeoramiento de la anemia, progresión de la esplenomegalia o la hepatomegalia, infiltración ganglionar, cutánea, ósea o de otros tejidos. También se presenta fiebre, malestar general y pérdida ponderal. Entonces, aquí ya va a haber un aumento de los blastos, que son como cuando cambiamos la fase de la leucemia mieloide crónica depende de el aumento de los blastos, porque generalmente los blastos están en una concentración muy baja y si se aumentan significa que está cambiando la fase de la leucemia mieloide crónica. Entonces, en una fase acelerada va a haber un aumento de estos blastos que generalmente aumenta del 10 al 19% en sangre periférica o en médula ósea y 5 a 10% de todos los pacientes se diagnostican en esta etapa, o sea, no es muy común. Y el uso de imatinib
ha aumentado la supervivencia a 4 años. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica en fase blástica? Que cuando ya está en una fase blástica es lo que conocemos como una agudización de la leucemia. Aquí se necesita el hallazgo, sí o sí, de más de 20% de blastos en la médula ósea o en sangre periférica, o cuando se encuentra enfermedad blástica extramedular, o sea que ya está en vaso, ganglios linfáticos, piel, meninges, huesos y otros sitios. Pero es muy importante recordar que la leucemia mieloide crónica es una leucemia con células maduras y que los blastos solo nos indican de una agudización y no es común porque la mayoría de los casos se diagnostican en la fase crónica donde hay menos de 10% de blastos en sangre periférica y en la médula ósea. Entonces, la fase blástica es una fase avanzada de la enfermedad que nos indica un mal pronóstico. Entonces, ¿cuáles son los resultados de laboratorio que esperamos para el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica? Aquí necesitamos conteos de leucocitos aumentados de 10.000 a 50.000 con predominio de neutrófilos, basofilia, eosinofilia y trombocitosis, o sea, todo va a estar aumentado. La trombocitopenia indica que está teniendo un mal pronóstico la leucemia y un tercio de los pacientes desarrolla anemia también. Entonces va a haber disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria, elevación de la vitamina B12, elevación de la deshidrogenasa láctica, el ácido úrico y la lisocima. Entonces, ¿cuáles son los datos del aspirado de médula ósea que indican una leucemia mieloide crónica? Generalmente, pues, como hay un aumento de las células, va a haber una hipercelularidad con hiperplasia mieloide notoria, pues es una leucemia mieloide. Entonces, la ración mieloide-eritroide tiene que ser de 15 a 20 a 1. Entonces, toda la estirpe mieloide va a sobrepasar todos los eritrocitos que se encuentren en el aspirado de médula ósea, como se ve aquí. Entonces, y de predominio de neutrófilos. Entonces, 15% presenta más de 5% de blastos en sangre periférica. Los blastos tienen que ser menos de 20% si no es una mieloide agudosa. En este diagnóstico, sí o sí, aunque la fase blástica tiene que ser hasta 20%, porque si tuviéramos más blastos al momento del diagnóstico ya nos estaría indicando más de una mieloide aguda. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica durante la fase crónica de la enfermedad, que es en la mayoría de los casos? El imatinib es el agente de primera línea. También se tiene, bueno, se puede hacer un trasplante alogénico de células troncales, que es la segunda línea en caso de fracaso con el imatinib. Y otros de segunda línea son los inhibidores de tirosincinasa, como otros, como desatinib en cualquier fase, niotinib, sobre todo en fase crónica o acelerada. ¿Y cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica? Si es que está en la fase acelerada y blástica, se puede considerar el trasplante alogénico de células troncales como tratamiento inmediato y definitivo. Y los inhibidores de la tirosincinasa se pueden emplear provisionalmente para disminuir la carga tumoral y mejorar los resultados del trasplante. Entonces, sobre todo los inhibidores de tirosincinasa se utilizan porque acuérdense que el cromosoma Filadelfia crea una tirosincinasa defectuosa. Entonces, justo por esto es el tratamiento con imatinib, que es de primera línea. Entonces, ahora pasamos a la policitemia vera. Entonces, ¿qué es la policitemia vera y qué nos puede indicar la presencia de policitemia vera? Es un estado de mieloproliferación derivada de células troncales propensa a la evolución a una leucemia mieloide aguda. Entonces, ¿cómo se caracteriza la policitemia vera? Es un trastorno mieloproliferativo crónico originado de las células troncales hematopoyéticas pluripotenciales, caracterizado principalmente por eritrocitosis. Entonces, aquí los que van a estar aumentados van a ser sobre todo los eritrocitos. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la policitemia vera? Se presenta en 1 de cada 100.000 personas. Tiene una incidencia máxima igual en pacientes mayores de 50 a 70 años, con una media de 60 años al momento del diagnóstico, y se va a ver que afecta más a los varones. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la policitemia vera que llevan a los pacientes a ir a consulta en primer lugar? Generalmente los pacientes buscan atención por manifestaciones de hiperviscosidad sanguínea o alteración de la función plaquetaria porque hay una eritrocitosis, entonces la sangre se vuelve más espesa y van por estos síntomas de hiperviscosidad. Entonces pueden presentar cefalea, vértigo, visión borrosa, mareo, ataques isquémicos transitorios o un accidente cerebrovascular.
Entonces, también se puede presentar fatiga, prurito, sangrado como epistaxis, hemorragia gastrointestinal proximal, incomodidad abdominal por la esplenomegalia o hepatomegalia, artritis gotosa, nefrolitiasis por ácido úrico y fenómenos trombóticos arteriales o venosos. Entonces, ¿cuáles son los datos de la policitemia vera que veríamos en la exploración física? Vamos a ver plétora facial, congestión de la mucosa oral, ingurgitación y tortuosidad de las venas retinianas y esplenomegalia en más del 75% de los casos, justo por esta eritrocitosis. Entonces, ¿qué se esperaría encontrar en los estudios de laboratorio en un paciente con policitemia vera? Vamos a ver una elevación del conteo eritrocitario y el hematocrito, entonces se van a ver muchos eritrocitos, aumento en el conteo leucocitario, frecuentemente con vasofilia y trombocitosis. Entonces también se va a presentar una elevación de fosfatasa alcalina leucocitaria, elevación de B12 y ácido úrico. También va a haber una disminución en la eritropoyetina porque está aumentándose la producción de eritrocitos. Entonces, ¿qué datos esperamos encontrar en el aspirado de médula ósea en casos de policitemia vera? Va a haber una hiperplasia eritrocitaria en el aspirado de médula ósea con depósitos férricos ausentes. Entonces, obviamente se vería muy congestionada. Vamos a ver un crecimiento trilinaje, que esto es específico para policitemia vera, que va a ser un crecimiento eritroide, granulocítico y megacariocítico, que estas es las que vamos a ver aumentadas en el aspirado de médula ósea. Entonces, ¿cuáles son los criterios de la OMS para establecer el diagnóstico de policitemia vera? Tenemos los criterios mayores, que haya una elevación del nivel de hemoglobina de más de 16,5 en hombres o más de 16 en mujeres, con un hematocrito de más del 49% en hombres o más del 48% en mujeres o en masa eritrocitaria. Que la biopsia de médula ósea tenga muestre hipercelularidad para la edad con un crecimiento trilinaje que se conoce como panmielosis y proliferación eritroide, granulocítica y megacariocítica prominente con los megacariocitos maduros pleomorfos. También mutación JAK2V617F o del exón 12 de JAK2. Y tenemos los otros criterios menores, que sea un nivel sérico de eritropoyetina subnormal, o sea que estén disminuidos, y el diagnóstico se hace con los tres criterios mayores o los dos primeros mayores y el menor. Entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento en la policitemia vera? Pues tenemos que reducir el hematocrito, o sea, disminuir la cantidad de eritrocitos y tener el hematocrito de menos de 45%, reducir el conteo plaquetario a 400/10, prevenir o tratar las complicaciones y prolongar y mantener la calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los tres estratos de riesgo reconocidos en la policitemia vera? Tenemos a los que están en riesgo bajo, que son los menores de 65 años sin historia de trombosis o factores de riesgo cardiovascular. Los de riesgo intermedio, que son de edad menor o igual a 65 años sin antecedentes de trombosis, pero con factores de riesgo cardiovascular. Y los de riesgo alto son los de 65 años o más o que tengan antecedente de trombosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la policitemia vera? Dependiendo del estrato de riesgo en el que se encuentra el paciente. Para los que tienen un riesgo bajo, se van a dar sobre todo flebotomías para intentar reducir el hematocrito, más dosis bajas de ácido acetil salicílico de 81 a 325 miligramos al día. El riesgo intermedio igual van a ser flebotomías más dosis bajas de ácido acetil salicílico, y en riesgo alto se dan la flebotomía más dosis bajas de ácido acetil salicílico más regímenes mielosupresores como citorreductores. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? La flebotomía en casos de policitemia vera. ¿Cuál es el mielosupresor de primera línea que se utiliza en el riesgo alto? Generalmente se utiliza la hidroxiurea, pero no está indicada en menores de 50 años. Entonces, ¿cuándo se considera la esplenectomía como parte del tratamiento? Se considera en caso de que la esplenomegalia ya sea dolorosa o tenga una trombosis repetitiva con infartos esplénicos. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la policitemia vera sin tratamiento? Sin tratamiento, el pronóstico es precario, con una supervivencia de 12 a 18 meses. Entonces, ahora pasamos a la mielofibrosis primaria. Entonces, ¿cuáles son las características del curso de la mielofibrosis primaria? Se caracteriza por una anemia progresiva con una hepatoesplenomegalia prominente, caquexia, hematopoiesis extramedular no hepatoesplénica y evolución a leucemia aguda.
Entonces, ¿cuál es el único dato característico de una mielofibrosis primaria? Pues justo como su nombre lo indica, es una fibrosis de la médula ósea con una mieloproliferación clonal. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Es la más frecuente entre las neoplasias mieloproliferativas clásicas negativas para BCR-ABL1, incidencia de 0,3 a 1,5 en cada 100.000 habitantes. Y la edad media al momento del diagnóstico son los 60 años y 10% se diagnostican antes de los 45 años. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la mielofibrosis primaria? Va a ser sobre todo una anemia multifactorial y esplenomegalia notoria. Entonces, la hepato y esplenomegalia se deben a la hematopoiesis extramedular y se asocia con una fatiga intensa, pérdida ponderal, sudoración nocturna y fiebre de bajo grado. También presentan edema periférico, diarrea, saciedad precoz e hipertensión portal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la mielofibrosis primaria? El tratamiento generalmente es paliativo y no se ha demostrado mejorar la supervivencia. Ok, ahora pasamos a una trombocitemia primaria. ¿Qué es la trombocitemia primaria? Se define como la presencia de más de 450.000 plaquetas con biopsia medular con proliferación de los megacariocitos. Entonces, ¿cuáles son las mutaciones presentes en la trombocitemia primaria? Puede ser mutaciones de JAK2, CARL y MPL. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la trombocitopenia primaria? Se presenta en 0,2 a 2,5 casos por cada 100.000 habitantes. La edad media al diagnóstico es a los 60 años y 20% de los casos se diagnostican antes de los 40 años. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que pueden presentarse en trombocitemia primaria? Generalmente van a tener manifestaciones microvasculares y vasomotoras en el 25 a 50% de los casos, trombosis mayor en el 11 a 25% de los casos, una hemorragia mayor del 2 al 5% de los casos. También pueden presentar cefalea, deslumbramiento, síntomas visuales, palpitaciones, dolor torácico, eritromelalgia y parestesias distales. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones potencialmente mortales en casos de trombocitemia primaria? Pues que hay una trombosis macrovascular y hemorragia porque generalmente estas plaquetas no tienen como su función normal, entonces se aumenta el riesgo de hemorragias. Entonces, ¿cuáles son los estratos de riesgo definidos para la trombocitemia primaria? Riesgo bajo son pacientes de menos de 60 años y sin antecedente de trombosis. Riesgo bajo con trombosis extrema, que sean más de 1.000 plaquetas por campo. Riesgo alto, edad de más de 60 años por antecedente de trombosis. ¿Y cuál es el tratamiento dependiendo del estrato de riesgo? Riesgo bajos se dan sobre todo dosis bajas de ácido acetilsalicílico, que pues es un antiagregante plaquetario. Y el riesgo bajo con trombosis extrema se dan igual dosis bajas de ácido acetilsalicílico, pero se debe descartar primero la enfermedad de von Willebrand, que con un cofactor de ristocetina de menos de 30% antes del uso para evitar empeorar hemorragias. Entonces, de riesgo alto se da ácido acetilsalicílico y la hidroxiurea que se utiliza como citorreductor. Entonces, ahora pasando a la leucemia mieloide aguda, ¿a qué mutaciones se relaciona la leucemia promielocítica? Porque dentro de la leucemia mieloide aguda vamos a tener diferentes clasificaciones. La promielocítica se clasifica como M3, entonces se relaciona con translocaciones 15-17 que afecta al receptor de retinoides y pues esto hace que las células se mantengan en blastos con riesgo de presentar coagulación intravascular diseminada. Entonces, algo muy importante y característico de la leucemia promielocítica, o sea, la M3, es que el mayor complicación va a ser la coagulación intravascular diseminada. Entonces, también se han visto mutaciones de CD13 y CD33. em, y bueno, ¿en qué grupos etarios es más común la presentación de una leucemia mieloide aguda? Aquí se presenta principalmente en adultos o en menores de 1 año, pero es generalmente de adultos y se encuentra un aumento notable en su incidencia en mayores de 50 años. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico característico de una leucemia mieloide aguda? Va a haber una supresión de hematopoiesis normal, o sea, va a haber palidez, fatiga y debilidad por anemia. También va a haber una infección refractaria como primera manifestación
y cuáles son los datos en la exploración física característicos de una leucemia mieloide aguda. Va a haber hipersensibilidad ósea, o sea, a los pacientes les duele por esta sobreproducción de blastos, esplenomegalia, hepatomegalia y linfadenopatías. Involucramiento cutáneo se da en el 10% de los casos, que se van a ver como placas violáceas elevadas e indoloras, y los cloromas van a ser masas formadas por estos blastos que ya llegaron a infiltrarse en la piel. También puede haber hiperuricemia por un cambio celular acelerado que puede llevar a lesión renal. ¿Y cuáles son las manifestaciones de las variantes M3, M4 y M5 de la leucemia mieloide aguda? La M3 es que su principal complicación es que genera coagulación intravascular diseminada. La M4 generalmente tiene afectación del sistema nervioso central y la M5 tiene una invasión tisular, sobre todo con infiltración gingival. Entonces, ¿qué estudios se deben solicitar durante la evaluación inicial de una leucemia mieloide aguda? Se tiene que solicitar, pues, lo clásico: biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, ácido úrico, pruebas de coagulación, fibrinógeno, dímero D, serología para citomegalovirus y herpes y pruebas de función hepática. Radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma y punción lumbar. Generalmente la punción es para descartar que hay infiltración al sistema nervioso central, y en casos sospechosos se tiene que realizar un aspirado de médula ósea, extendido de sangre periférica, citometría de flujo, estudios de citogenética y biología molecular. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de leucemia mieloide aguda? Aquí es muy importante que la leucemia mieloide aguda, siempre que nos dicen aguda, se trata por blastos. Entonces, tenemos que tener blastos de la estirpe mieloide. Entonces, aquí necesitamos la presencia de más de 20% de blastos en el aspirado de médula ósea. Entonces, también podemos hacer la identificación de las anormalidades citogenéticas que están relacionadas con la leucemia mieloide aguda, como la translocación 821, translocación 1616 o la translocación 1517, que es para la promielocítica o la M3, que establece el diagnóstico, aunque los blastos estén menos de 20%. Entonces, si identificamos estas anormalidades, ya se puede establecer el diagnóstico como tal. Entonces, ¿qué son los cuerpos de Auer? Estos van a ser característicos para identificar a la leucemia mieloide aguda en el aspirado de médula ósea, que son inclusiones citoplasmáticas lineales o en forma de bastón que se encuentran dentro de los blastos. Entonces, los cuerpos de Auer van a ser estas y van a ser características para leucemia mieloide aguda, que se ven como estos palitos dentro de las células, bueno, de los blastos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la inducción a la remisión en la leucemia mieloide aguda? Vamos a dar sobre todo antraciclina, ya sea daunorubicina o hidarubicina, más ácido transretinoico, porque hay que acordarnos que sobre todo en la promielocítica, por esta translocación 15-17 se afecta el receptor de retinoides, entonces las células se quedan en blastos, entonces por eso se da ácido transretinoico. También se puede usar uso de antraciclina como daunorubicina o hidarubicina más citarabina. ¿Y cuál es la terapia post-remisión de la leucemia mieloide aguda? Generalmente citarabina con o sin daunorubicina. ¿Y cuál es el tratamiento en caso de que haya una recurrencia? Generalmente se da daunorubicina con citarabina o citarabina a dosis altas con gemtuzumab o zogamicina, que es el esquema preferido en pacientes mayores. ¿Cuáles son los factores pronósticos favorables en los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda? Que sean menores de 50 años, que sea una presentación de novo, conteo leucocitario de menos de 10.000, leucemia sobre todo M3, M4 o mielomonocítica con eosinófilos anormales, citogenética normal o con translocación 15-17 o la inversión 16, también son de buen pronóstico, y una remisión completa con solo un ciclo de quimioterapia. Entonces, ¿cuál es la clasificación FAB de las leucemias agudas? Pues vamos a tener sobre todo primero las leucemias linfoblásticas, que va a ser L1, que es una leucemia linfoblástica de células pequeñas; la L2 es una leucemia linfoblástica de células grandes heterogéneas; la L3 es una leucemia linfoblástica de células grandes homogéneas. Y luego tenemos las leucemias mieloblásticas, que son las que sobre todo mencioné ahorita en la leucemia mieloide aguda, que está la M0,
es una leucemia mieloblástica con diferenciación mínima. La M1 es una leucemia mieloblástica sin maduración. La M2 es una leucemia mieloblástica con maduración. La M3, que también se conoce como leucemia promielocítica, vamos a encontrar hipergranular y microgranular y su principal complicación es la coagulación intravascular diseminada. La M4, que es una leucemia mielomonocítica que suele afectar al sistema nervioso central. La M5, que es la leucemia monocítica. La M6 es eritroleucemia y la M7 se conoce como leucemia megacariocítica y esta es la más frecuente que se desarrolla en los pacientes con síndrome de Down por mutaciones en el gen GATA1. Entonces, M7 es específica para síndrome de Down y la M3, que es la promielocítica, es la más común. Entonces, ahora pasando a la leucemia linfoblástica aguda, ¿en qué poblaciones es más común la leucemia linfoblástica aguda? Que es muy importante para diferenciarlas, que es principalmente una enfermedad de niños pequeños, entonces representa el 75% de las leucemias infantiles. Realmente las que hemos visto, las otras leucemias mieloides, van a ser más de pacientes adultos y la leucemia linfoblástica aguda generalmente es más característico que sean en casos de niños pequeños. Entonces, ¿cuál es la incidencia máxima de la leucemia linfoblástica aguda? Se da sobre todo de los 2 a los 5 años. ¿Y cómo se caracteriza esta leucemia? Va a haber una proliferación maligna de células progenitoras linfoides y como es linfoblástica, pues en el nombre nos indica que son por blastos. Y pues linfoides. Entonces, ¿cuál es la normalidad citogenética más común en adultos o en leucemia mieloide aguda? Generalmente en adultos se puede encontrar el cromosoma Filadelfia, pero en un punto más proximal, diferente al que se origina en la leucemia mieloide crónica. Entonces, en la leucemia linfoblástica aguda también se puede presentar el cromosoma Filadelfia, pero es en un punto diferente que el que se presenta en la leucemia mieloide crónica. Y generalmente cuando el cromosoma Filadelfia está en la leucemia linfoblástica aguda, ya no suele ser de buen pronóstico, sino es como un factor de riesgo. Entonces, otras anormalidades para leucemia linfoblástica aguda puede ser la translocación 814 o la translocación 411. Y un tercio de los pacientes van a tener una citogenética normal. Entonces, ¿cómo se caracteriza el cuadro clínico de una leucemia linfoblástica aguda? Aquí va a ser un inicio abrupto de síntomas de anemia, trombocitopenia y neutropenia que también van a presentar fatiga, palidez, fiebre, pérdida de peso, irritabilidad y anorexia. Y la fiebre se relaciona con que haya también una infección concomitante, porque como ahorita todo está lleno de blastos, digamos que no están haciendo la función los linfocitos como deberían y por eso pueden haber infecciones concomitantes. Entonces, ¿cuáles son los datos en la exploración física que se presentan en leucemia linfoblástica aguda? Los pacientes van a presentar sobre todo petequias y equimosis en la mitad de los pacientes y la hemorragia franca es menos común. Entonces, el 80% presentan hipersensibilidad ósea, igual por esta producción de blastos, especialmente en los huesos largos. Entonces, ¿qué debe incluir el abordaje diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda? Pues, como en cualquier enfermedad hematológica, citometría hemática con lectura morfológica adecuada para la identificación de blastos, química sanguínea, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, examen general de orina y radiografía torácica. Entonces, para establecer generalmente el diagnóstico tienen que estar presentes los blastos, pero que sean de la estirpe linfoide para ser, pues, linfoblástica aguda. Entonces, todas las agudas siempre van a ser por blastos. Entonces, ¿qué estudio es fundamental en el diagnóstico morfológico de una leucemia linfoblástica aguda? Pues tenemos que hacer una espiromédula ósea y es diagnóstico que sea más de 30% de blastos. Entonces, así se establece el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué estudio permite identificar el origen celular y establecer el diagnóstico con certeza de una leucemia linfoblástica aguda? Tenemos que determinar el inmunofenotipo, que es CD10 en el 80% de los casos, que nos va a indicar sobre todo de una estirpe de linfocitos B. Entonces, ¿cómo se determina el tratamiento inicial de la leucemia linfoblástica aguda? El tratamiento se elige determinando la estirpe caracterizada del inmunofenotipo, si son linfocitos B o si es estirpe T por linfocitos T, de edad del paciente y el cariotipo de las células malignas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento si es una leucemia por estirpe T?
Generalmente en estirpe T en menores de 35 años se recomienda el uso de esquemas citotóxicos, sobre todo el esquema Berlin-Frankfurt-Münster, que es ciclofosfamida, más vincristina, más daunorubicina, más dexametasona, más citarabina, más metotrexato, PEG-asparginasa y prednisona. Entonces, para la estirpe T en mayores de 35 años se usa el esquema Hipercevad, que es ciclofosfamida, daunorubicina, dexametasona por sí solo o combinado con rituximab o inhibidores de tirosina, dependiendo, rituximab si es positivo a CD20, inhibidores de tirosina por el cromosoma Filadelfia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda si fuera de estirpe B? Generalmente se da sobre todo el esquema Hipercevad en mayores de 35 años, que ya hemos visto ciclofosfamida, vincristina, daunorubicina, dexametasona por sí solo o combinado con rituximab o inhibidores de tirosina. Y también tenemos el esquema AEIOP, que es vincristina más prednisona o dexametasona más daunorubicina más L-asparaginasa más metotrexato intratecal. Entonces, también tenemos el esquema CCG, que es daunorubicina más vincristina más prednisona más L-asparaginasa más citarabina y metotrexate intratecal. Entonces, generalmente para identificar el tratamiento de una leucemia linfoblástica aguda es un tratamiento que no tiene menos de 3 medicamentos. Entonces, si tiene de 4 para arriba, es más probable que sea la respuesta correcta para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿cuáles son los factores de un pronóstico adverso en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, sobre todo el género masculino? Niños menores de 1 año o los mayores de 10 años, adultos de más de 50 años, conteo leucocitario de más de 50.000, tiempo de remisión, tiempo para la remisión de más de 4 semanas, positividad para el cromosoma Filadelfia, que hay que recordar que en la leucemia linfoblástica aguda es de mal pronóstico, pero en la leucemia mieloide crónica es de buen pronóstico y una leucemia de linaje mixto, o sea que sea tanto T como B, también es de mal pronóstico y elevación en las concentraciones de deshidrogenasa láctica. Que haya hipoploidía, o sea, menos de 45 cromosomas. Ahora pasamos a la leucemia linfocítica crónica, que esta es igual de células maduras. Entonces, ¿cómo se caracteriza la leucemia mieloide crónica? Es una neoplasia caracterizada por la acumulación de linfocitos B monoclonales que suelen ser pequeños de vida prolongada e eh, incompetentes. Entonces, en la médula ósea, ganglios linfáticos, hígado vaso y ocasionalmente en otros órganos. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la leucemia linfocítica crónica? Es la leucemia más común en el mundo occidental y representa el 90, bueno, el 90% de los casos se encuentran en pacientes mayores de 50 años, entonces en general el resto de las leucemias va a ser más en pacientes mayores de 50 años y la leucemia linfoblástica es la que más se relaciona en pacientes pediátricos, pero no significa que no pueda pasar en adultos, nada más que generalmente los casos se relacionan más a niños. Entonces, la edad media del diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica es alrededor de los 65 años y tiene una relación hombre-mujer de 2:1. ¿Y cuál suele ser la etiología de la leucemia linfocítica crónica? Pues generalmente igual es una etiología desconocida, pero se ha visto que puede haber una asociación con el virus de la hepatitis C. Entonces, el agrupamiento familiar es más frecuente en esta leucemia que en otras leucemias y se ha identificado el fenómeno de anticipación, o sea que se presenta antes que la edad que se presentó en el familiar que tenía la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las anormalidades citogenéticas que se encuentran en una leucemia linfocítica aguda? Las anormales se encuentran en el 40-50% de los casos, que la más común va a ser por una deleción del cromosoma 13q y seguida de una deleción de el cromosoma 11q, trisomía 12 o de lesión del cromosoma 17p. Entonces, ¿cuáles son las características de las células malignas en la leucemia linfocítica crónica? Pues aquí las células leucémicas tienen índices mitóticos bajos y son homogéneas, tienen apariencia de linfocitos maduros normales, entonces su clonicidad puede documentarse por la presencia de reacomodos en los genes de las inmunoglobulinas y la restricción de las cadenas ligeras de capa o gamma en la superficie celular. Entonces, ¿cuáles son las inmunoglobulinas expresadas en la superficie de las células neoplásicas de la leucemia linfocítica crónica?
Lo más importante es CD19, CD20, CD23, CD24, además de CD21 en más del 71% de los casos, que generalmente, o sea, la mayoría van a ser de estirpe B. Y arriba de CD10 pensamos que es estirpe B, si generalmente solo en este caso de leucemia linfocítica crónica, para saber si es de estirpe B o T, vamos a ver los CDs, entonces de CD10, bueno, de CD9 para abajo, vamos a pensar que seas estirpe T y de CD10 para arriba, vamos a pensar que es de estirpe B, pero solo en el caso de leucemia linfocítica crónica. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico característico de la leucemia linfocítica crónica? Vamos a tener una tríada clásica que es linfadenopatía más hepatoesplenomegalia más linfocitosis. Entonces, la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos y la enfermedad es detectada por la obtención de hemogramas de rutina, pues por razones diferentes a la leucemia. Entonces, los síntomas son inespecíficos como fatiga, letargo, pérdida de apetito, pérdida ponderal, intolerancia al ejercicio y adenopatías. La hepato y esplenomegalia son más frecuentes cuando va avanzando la enfermedad. Entonces, ¿qué nos indican los síntomas B en caso de leucemia linfocítica crónica? Los síntomas B son fiebre, diaforesis nocturna y pérdida ponderal en las fases avanzadas. Puede indicar la transformación de esta leucemia en un linfoma de células grandes que se conoce como transformación o síndrome de Richter. Entonces, ¿cómo se caracteriza el progreso de la enfermedad en casos de leucemia linfocítica crónica? Se caracteriza por aumento en la frecuencia de la neutropenia, depresión de linfocitos T e hipogamaglobulinemia. Entonces, como generalmente estos linfocitos no tienen su función normal, entonces no van a producir anticuerpos, entonces va a haber infecciones por bacterias gram negativas y virus, sobre todo herpes zóster o herpes simple. ¿Cuáles son los datos de laboratorio que nos indicarían una leucemia linfocítica crónica? Conteos linfocitarios de 5.000 a 600.000 por más de 3 meses, anemia y trombocitopenia. La anemia suele ser normocítica y el conteo de reticulocitos normales y tiene que haber generalmente más de 30% de linfocitos maduros en el áspide de médula ósea. Aquí es muy importante para poder diferenciar que tienen que ser linfocitos maduros para saber qué es linfocítica, crónica y no linfoblástica, porque si hubiera blastos ya es una leucemia diferente. Entonces, generalmente vamos a tener los marcadores CD15 positivos, CD19, CD20 y CD21. Y el 40-50% vamos a tener la detección de la deleción del cromosoma 13q, que es característico de la leucemia linfocítica crónica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente el tratamiento es diferido hasta que progrese la enfermedad porque generalmente los pacientes están asintomáticos, ya que se ha visto que la quimioterapia como tal no prolonga la supervivencia y puede generar efectos adversos. Entonces, generalmente aquí es dejar que avance la enfermedad y ya que esté grave empiezan el tratamiento. Entonces, el tratamiento se da cuando ya los síntomas afectan la calidad de vida, se desarrolla anemia, trombocitopenia, síndrome de Richter, que es esta conversión de la leucemia a un linfoma de células grandes. ¿Cuál es el tratamiento de los estados avanzados? Aquí la fludarabina es el agente de elección y presenta mejores resultados en combinación con la ciclofosfamida, que puede optimizarse al agregar rituximab si es que está presente el CD20. En los pacientes con esta leucemia linfocítica crónica, ¿qué otros cánceres tienen mayor riesgo de presentar? O sea, ¿cuáles se asocian con esta leucemia? Generalmente tienen mayor incidencia de cáncer cutáneo como melanoma, también colorectal y de pulmón. Entonces, ahora pasando a la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Qué es esta macroglobulinemia? Es un trastorno maligno de las células B que parece originarse por la producción de una paraproteína IgM por linfocitos y plasmocitos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de un aumento de esta IgM? Generalmente la estructura pentamérica de la IgM origina un riesgo elevado de desarrollar síndromes de hiperviscosidad porque se van pegando y acumulando. Entonces, ¿cuál es la edad media de presentación de la macroglobulinemia de Waldenström? Generalmente es a los 65 años. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues va a haber fatiga, síntomas de hiperviscosidad y púrpura. Pero aquí es por la sobreproducción de IgM, no como policitemia vera, que es por un aumento trilinaje.
También pueden presentar el fenómeno de Raynaud y las oclusiones vasculares periféricas se asocian a la presencia de crioglobulinas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes? Generalmente se tiene que hacer una plasmaféresis emergente para los que presentan esta hiperviscosidad. Algunos casos indolentes requieren de plasmaféresis crónicas, mientras que otros requieren quimioterapia intermitente con ciclofosfamida, clorambucilo, fludarabina o cladribina. Entonces, ahora pasamos al mieloma de células plasmáticas o mieloma múltiple. Entonces, ¿cuál es el hallazgo característico más importante en el diagnóstico de mieloma múltiple? Va a ser la identificación de una proteína monoclonal, que se como M, en la electroforesis del suero o la orina, que está presente en el 97% de los casos. Entonces, ¿cuál es esta proteína monoclonal más común en el mieloma múltiple? La más común va a ser IgG seguida por IgA. Entonces, como es un mieloma múltiple de células plasmáticas, van a generar estas IgGs. Entonces, los niveles elevados de IgM pueden causar hiperviscosidad justo por su formación pentamérica. La acumulación de cadenas ligeras de Bence-Jones pueden causar insuficiencia renal porque se depositan en el riñón. ¿Y cuáles son las características clínicas de la presentación del mieloma múltiple? Vamos a tener sobre todo el prefijo CRAB, que nos va a decir sobre todo de que hay un calcio elevado de más de 11, una falla renal con creatinina sérica de más de 2, anemia con menos de 12 y bone, que es que vamos a presentar lesiones líticas, fracturas patológicas y osteopenia severa. Entonces, generalmente las características clínicas va a ser por destrucción ósea, reemplazo de la médula ósea y formación de paraproteínas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo identificados para presentar el mieloma múltiple? Es que haya edad avanzada. El principal factor de riesgo es la edad, sexo masculino y agentes ambientales como dioxinas, bencenos, solventes orgánicos y haber estado expuesto a radiación ionizante. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes? Pues es justo lo que habíamos visto de CRAB, que es dolor óseo, que generalmente se da por este colapso de los cuerpos vertebrales, debilidad y fatiga, anemia, insuficiencia renal por el depósito de las cadenas ligeras de Bence-Jones, por la hipercalcemia, la amiloidosis y el consumo de AINES o hipercalcemia como tal. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden predisponer a los pacientes a infecciones en el mieloma múltiple? Sobre todo que hay una neutropenia, el tratamiento per se de la enfermedad puede aumentar las infecciones y pues la alteración de producción de anticuerpos porque no están funcionando como deberían. Y la fiebre nos indicaría una infección. Entonces, aquí es muy importante que recordemos que el mieloma múltiple descienden de una sola, o sea, una sola célula de estirpe B y todas sus hijas son las que están generando el mieloma múltiple. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico? Necesitamos la identificación de la presencia de más de 10% de plasmocitos monoclonales, o sea, que vienen de una sola célula, en la médula ósea, la proteína M en el suero, que esté en más de 30 gramos sobre litro, u en orina de más de 1 gramo en 24 horas, y evidencia de pues, los síntomas clásicos, hipercalcemia, insuficiencia renal por las cadenas ligeras de Bence-Jones, anemia normocítica normocrónica o lesiones óseas presumiblemente relacionadas con el trastorno proliferativo de los plasmocitos. Entonces, ¿cuáles son los datos en las radiografías que se pueden ver en pacientes con mieloma múltiple? Hay que recordar que tienen lesiones líticas. Entonces, generalmente estas lesiones líticas se van a ver en saca bocado, o sea que un hoyo, como también se pueden ver como osteoporosis o fracturas localizadas sobre todo en vértebras, en el cráneo, en la caja torácica, en pelvis y en los extremos proximales del húmero y del fémur. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del mieloma múltiple? Tenemos que dar analgesia, que sea sobre todo narcóticos o con paracetamol, bifosfonatos como ácido solendrónico o pamidronato, que son efectivos en el control de la hipercalcemia, y 50% de los pacientes recientemente diagnosticados se consideran candidatos para el trasplante autólogo de células troncales, que no es definitiva porque no hay forma de eliminar todas las células neoplásicas, pero digamos que esta medida le da tiempo al paciente. Entonces, ¿cuál es el esquema inductor a la remisión de primera línea en los que sí son candidatos a trasplante de médula ósea? Lo que queremos es intentar reducir el mayor número de células neoplásicas y darle el trasplante para que genere células
sanas, pero siempre va a quedar una célula neoplásica que se va a seguir dividiendo. Entonces, generalmente se recomienda dexametasona a dosis bajas más lenalidomida más bortezomib. También antes se daba el escremavad, que es vincristina, doxorubicina más dexametasona. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inductor a la remisión en pacientes que no son candidatos al trasplante? Se va a dar melfalán más prednisona, más talidomida o bortezomib. Entonces depende de si el paciente es o no candidato a trasplante de médula ósea. Entonces, ¿cuál es la supervivencia del mieloma múltiple? Solamente 3 años. Entonces, ¿cuáles son los factores de un pronóstico precario? Va a ser sobre todo que haya una masa tumoral abundante, niveles de paraproteína de más de 7 gramos sobre decilitro y lesiones óseas líticas múltiples o una hemoglobina de menos de 8,5, la hipercalcemia y beta 2 microglobulina de más de 5,5 o albúmina de menos de 3,5. Entonces, esas son todas las preguntas para la segunda parte de los temas de hematología.